Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones a todos. Es un gozo para mí poder estar con ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. Les motivamos a que ustedes puedan ir a las redes sociales de Radio Armonía, lo buscan como Ministerio Armonía y puedan ir a las diferentes redes y también puedan escuchar, ver los episodios que ya hemos hecho. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos produciendo desde Santo Domingo, la República Dominicana. La semana pasada nosotros hemos hecho una división, como ya habíamos informado, del tema que estamos tratando. Iniciamos lo que es un modelo bíblico, un modelo de apologética cristiana que podemos ver muy claramente en el apóstol Pablo. Aquellos que no lo pudieron ver, porque esta es la segunda parte, es muy importante que puedan ver la primera, porque esto es una continuación. A pesar de que le vamos a dar algunos tips de lo que hicimos, pero no es lo mismo para que usted pueda seguirle el hilo de estos dos episodios que hemos apartado para explicar un modelo bíblico de cómo hacer apologética cristiana. Y estamos hablando del tema Pablo y el Dios desconocido. Esta es la segunda parte, basado en Hechos 17, del 19 al 31. Y cuando nosotros miramos este texto de Hechos 17, del 19 al 31, aquí se nos presenta una situación que vive el apóstol Pablo, donde hace una defensa magistral, inspirada por el Espíritu Santo, donde exalta al verdadero Dios y presenta da toda una argumentación para tumbar los argumentos y las ideas que creían estas personas que no eran del pueblo judío, sino que eran griegos. Estamos hablando principalmente, estamos hablando de filósofos epicúreos y estoicos de la filosofía griega y otros también. No estamos hablando de que estaba frente a un grupo de personas judías, ni que creían en la ley mosaica, ni que eran de escuelas vinculadas a maestros del judaísmo, ni nada de eso. Estamos hablando de que todo esto se da digamos que la situación que nos presenta Hechos capítulo 17 del 19 al 31 se da en el Areópago, en Atenas, y a manera de recordarles a algunos e informarles a otros, es bueno que sepan que el Areópago era una colina rocosa situada al noroeste de la Acrópolis de Atenas, conocida como la colina de Ares, una de las deidades que ellos adoraban. Este lugar fue usado para muchas cosas, pero ya en el tiempo del apóstol Pablo, el Areópago tenía influencia sobre todo en asuntos vinculados a la educación y a la religión. Y fue el lugar donde Pablo presentó su famoso discurso sobre el Dios desconocido. Es importante recordarles a ustedes que nosotros estuvimos mirando cómo el apóstol Pablo utiliza para poder conectar con ellos y llevarle la verdad que le quiere presentar, utiliza aspectos que hemos hablado ya aquí en este podcast, de cómo es importante el uso del razonamiento, mirando la naturaleza, la creación, esa revelación general de Dios que nos permite poder llevar a la gente a una reflexión importante, y es que cómo es que todas estas cosas se hicieron solas. Y también aspectos de la cultura. Nosotros como cristianos nos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. O sea, no podemos, aunque obviamente no podemos contaminarnos con el mundo,
sí tenemos que ser conocedores de lo que está pasando en el mundo. No, no amerita el que seamos expertos en esto, pero sí tenemos que ser entendidos de los tiempos. Y para poder ser entendidos de los tiempos, tenemos que conocer bien la cultura en que vivimos, porque sí o sí es importante para nosotros incluso poder predicar el evangelio, poder conectar con la gente por medio de lo que la gente conoce y lo que la gente y ya en la parte de la apologética, la defensa de la fe, es importante nosotros saber qué la gente está creyendo. ¿Para qué? Para nosotros precisamente hacer lo que Pablo hizo, poder desmontar con la reflexión, no con el ataque, los argumentos errados que tienen. Y presentamos, pudimos ver cómo esta gente estaba buscando novedades y querían saber, sobre todo, Pablo es llevado a ese lugar para que pueda explicarles a ellos la enseñanza sobre Jesús y la resurrección, algo que para ellos era novedoso, pero extraño, y querían entenderlo. Y Pablo no empieza su discurso predicándoles. Pablo empieza su discurso haciendo precisamente defensa de la fe, utilizando la apologética cristiana, que como ya hemos dicho anteriormente, la apologética no fue un invento de los primeros cristianos del siglo segundo. No, aunque sí en el siglo segundo, la historia de la iglesia nos muestra que hubo un auge de apologistas, pero era porque la cultura que estaban, esa cultura romana, ameritaba de que se hiciera defensa, porque había creencias erradas como lo había en el tiempo de Pablo, como lo hay en el día de hoy. Entonces, la defensa de la fe debe de ser parte de nuestro quehacer como cristianos, ya enfocándonos en un medio que nos permite conectar con la gente para predicarle el evangelio. Y Pablo lo sabía muy bien. Entonces, en el versículo 19, a Pablo le dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y Pablo utilizó aspectos de la cultura y aspectos del razonamiento vinculado a la naturaleza para irlos llevando a ellos a donde Pablo quería. ¿Y qué era lo que Pablo quería? Que ellos entiendan de que definitivamente el Dios verdadero, que a quien Pablo utilizó como estrategia esa idea que ellos tenían del agnostoteos, perdón, que es el Dios desconocido. Él le dijo, yo le hablo de ese. Ustedes no lo conocen. Es el que yo anuncio. Para hablarles a ellos del único y soberano Dios verdadero. Y Pablo utiliza el razonamiento para irlo llevando a ellos de que si el Dios verdadero, ¿cómo va a ser que el Dios verdadero viva en un templo? ¿Cómo va a ser posible que el Dios verdadero sea el resultado de las ideas humanas? ¿Cómo es posible que el Dios verdadero sea creado por el hombre? ¿Cómo es posible? O sea, no puede ser creado por el hombre, no puede ser hecho con oro, con plata, no. Es absurdo pensar que ese ser que nos hizo y que en él vivimos, nos movemos y existimos, como Pablo le dice, utilizando un argumento de un poeta pagano, ¿cómo es posible que sea hecho por la mano de los hombres? Y hoy esa introducción se la quise dar, sobre todo para aquellos que no vieron el primer episodio, pero independientemente de la introducción que yo hice, hay muchas cosas que usted no escuchó en sobre eso. Entonces es sumamente importante que pueda escuchar o ver el episodio pasado. Entonces, lo cuarto que le presenta, lo último, y que es el tema que nos trae en este video de hoy, es cómo Pablo presenta el evangelio. Ya luego de llevarlo a la reflexión del que Dios verdadero, por el razonamiento de la naturaleza, no puede ser creado por el hombre, y cómo los lleva a ellos a ver cómo hasta aspectos de la cultura de ellos deben de ser tomados en cuenta para pensar en que realmente nosotros venimos de Dios, por ende no podemos hacer a Dios, sino que Dios nos hizo a nosotros. Entonces cae en la predicación.
Versículo 30, Hechos 17, del 30 al 31. Miren lo que Pablo le dice. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. A mí me gusta mucho cómo Pablo hace esto, porque en todo momento Pablo le ha dado durísimo, como decimos aquí en República Dominicana, o sea, le han presentado argumentos fuertes en contra de la creencia de ellos sin que se vea como una ofensa. Y de hecho aquí viene y le dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, diciéndole que la idolatría que ellos tenían era ignorancia. Los tiempos de ignorancia son los tiempos de la idolatría. Entonces, ese Dios que en él vivimos, nos movemos y existimos, ese Dios que nos creó a nosotros, ese Dios que no pudo haber sido hecho por los hombres, ese Dios que es el Dios desconocido para ellos, pero conocido para Pablo, ¿qué hace ese Dios? Bueno, ese Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Miren cómo él establece la existencia de Dios, pero ahora les va a hablar de lo que ese Dios demanda. Ahora va a darle a conocer el plan de ese Dios. Y le dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. O sea, el llamado de ese Dios, porque él le hizo ver que el Dios de quien él le habla no es el Dios solamente de los griegos, es el Dios de toda la humanidad, porque en él movemos, existimos y somos. Porque somos linaje, la raza humana es linaje, es creada, desciende de Dios como creación. Acuérdese que no estamos hablando de la regeneración ni el nuevo nacimiento, de la adopción, de que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. No, no, no. Es un linaje desde la perspectiva de creacionismo, de crear, no ya lo que nosotros somos hoy en Cristo, que somos un verdadero linaje de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le declara a todos los hombres? Que se arrepientan. Metanoia, que cambien de mentalidad, que cambien de dirección, que cambien y pongan su mirada en Dios y en sus verdades. Y ahora bien, dice, Dios declara ahora y obviamente que se pongan su vida a cuenta con ese Dios por medio del perdón, que se arrepientan, algo que era claro y entendible para ellos, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. O sea, Dios declara que se arrepientan, pero hay una razón. Un día Dios va a juzgar el mundo. Un día ellos van a ser juzgados también. Un día hay que ponerse a cuenta con ese Dios porque ya Él estableció un día de juicio para los hombres. Y dice que ese día, o sea, donde juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. O sea, aquí viene diciendo, arrepiéntanse porque viene un día peligroso, porque por medio de porque la gente tiene que arrepentirse y el medio para que en ese juicio salgamos bien es poder arrepentirnos y entender que hubo un hombre a quien Dios ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Aquí está hablando de la persona de Jesús. Un llamado al arrepentimiento, afirmando que Dios pasó por alto la ignorancia, pero ahora demanda a los hombres que se vuelvan a Él. Y la prueba de este llamado es la resurrección de Cristo, que garantiza el juicio venidero. O sea, lo que le está diciendo es, ese juicio va a venir porque Cristo resucitó. Ese juicio va a venir a la humanidad porque lo que garantiza eso es que se ha dado algo
impresionante en este planeta, vamos a decirlo de esa manera, y es que hay un hombre que ha resucitado, y refiriéndose específicamente a Cristo, a Jesús, que de hecho, cuando él le dice un hombre a quien ha designado, él se lo menciona así porque ellos sabían, ellos ya habían oído de Jesús, obviamente, porque acuérdense que ellos son los que le piden a Pablo que venga al Areópago a hablar de esto. O sea, por eso es que no vemos a Pablo decirle por medio de Jesús, a quien ha designado, no, no. Él le dice por medio de un hombre. Ellos saben de quién está hablando, de Jesús, a quien ha designado, presentando prueba de que le resucitó de entre los muertos. La resurrección de los muertos es lo que garantiza el juicio venidero. Y la resurrección de los muertos era el tema principal de los primeros apóstoles, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Cómo la resurrección era el tema primario de ellos en la predicación. Obviamente, para hablar de resurrección tenían que hablar de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, que es la columna principal del Evangelio. Pero eso va de la mano con el tema de la resurrección, porque si Cristo no resucitó, Pablo dijo, vana es nuestra fe, estamos en nuestro pecado y somos las personas más dignas de lástima. Y de hecho, lo que garantiza que Jesús era quien dijo ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es que resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, él fue un hombre cualquiera que se inventó eso y que murió en la cruz y que lo enterraron y se acabó todo ahí. Entonces, Pablo le estaba hablando a ellos y explicándole por qué había una conexión entre la resurrección, el Cristo que ellos hablaban y el Dios verdadero. O sea, que el tema de Jesús era una revelación de ese Dios, una revelación de ese Dios, y ellos necesitaban para ponerse a cuenta con Dios, volverse a Dios, era por medio de ese Cristo que había resucitado para que en el día del juicio ellos puedan salir bien. Y sabemos que una de las doctrinas fundamentales nuestras es la doctrina de la justificación por la fe, donde precisamente nosotros somos declarados inocentes por el sacrificio de Cristo. Porque gracias a lo que Cristo hizo, es que nosotros no pagamos por nuestros pecados, porque si Cristo no hubiese muerto y resucitado, nosotros moriríamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ahí vemos cómo Pablo le habla a ellos del tema de la resurrección. Ahí es donde Pablo entra al Evangelio. Luego de despejar con puro razonamiento la veracidad de Dios, viene e introduce un tema que era lo que se estaba manejando en el momento desde los cristianos, y entra aquí diciéndole que ese Dios que es verdadero ha dado una declaración, ha dado un decreto. Y es que los hombres se tienen que arrepentir. Porque hay un juicio venidero, pero si el hombre se arrepiente y cree en ese hombre que fue enviado de Dios, que murió en la cruz y que resucitó, ese día del juicio, el hombre será absuelto, porque el que resucitó es el medio para el hombre recibir el perdón. Ahora bien, ¿cuál fue el efecto que produjo este discurso? Y esta es la última parte de lo que quiero hablar aquí. Hechos 17 del 32 al 34 nos dice, y lo voy a leer para que lo veamos ya en estos minutos finales. Dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, aquí viene, y cuando oyeron, iba a decirle algo, me iba a adelantar, pero vamos a leerlo entero. Y cuando oyeron la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Miren cómo Pablo viene a hablar del tema de la resurrección al final. Independientemente de que hubo reacciones diferentes, algunos se burlaban, pero esos que se burlaban, aquellos que no les interesó lo que Pablo dijo, se quedaron ahí hasta el final. ¿Por qué? Porque si Pablo hubiese empezado desde el principio con el tema de la resurrección, iba a ser irracional lo que Pablo le decía. Ahora bien,
cobra sentido lo que Pablo le dice a ellos por la manera como Pablo fue llevándolos para llegar aquí. Y pasó lo que sigue pasando, que algunos se burlaban, porque para algunos esto es una locura, aunque obviamente no por evidencias que tengan, sino por la manera, la cosmovisión de vida que tienen. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. O sea, vemos cómo algunos se burlaban, otros les pareció, digamos, que interesante hasta el punto bueno, vamos a escucharte de nuevo. Quizás hubo personas en este grupo que te escucharemos de nuevo, como pasé diplomático con Pablo y salí de él. Pero de manera sarcástica pudo haber sido, o pudo haberse dado, porque aquí hay que especular, o pudo haber sido con una intención de que definitivamente, bueno, después te escucharemos en otro día hablando de eso, porque quizá le interesó, pero hubo cosas como que no tan claras. Bueno, el punto es que eso se sigue dando al día de hoy. Muchos se burlan, muchos rechazan la fe, otros le parece interesante, le gustaría escuchar, pero sin ningún tipo de compromiso. Pero en el versículo 33, entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos, versículo 34, se unieron a él y creyeron. Aquí pasó algo diferente. Creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una persona obviamente de influencia, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. No dice la cantidad, pero hubo otros con ellos. Miren cómo ahí la gracia de Dios, porque al final el mensaje del evangelio, creo que lo hemos dicho en otro podcast, no es un mensaje atractivo para el mundo. No es un mensaje, es un mensaje que para el mundo es locura, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Entonces, miren cómo ese mensaje, que algunos lo ridiculizaron, otros lo abrazaron. Algunos lo vieron como algo que no tenían que escuchar de nuevo, otros lo vieron como un mensaje que tenían que abrazar hasta el punto que creyeron y se unieron a Pablo. Entonces, nosotros tenemos la enseñanza que vemos aquí de manera sintetizada vemos cómo la importancia de la apologética cristiana para la evangelización. O sea, hoy por hoy estoy más que convencido de que a la hora de nosotros abordar a la gente, primero vayamos con la mentalidad de poder poner a la gente a reflexionar. Y aquí nos ayuda mucho la apologética cristiana. Y esa reflexión donde nosotros podamos hacerle ver a ellos cómo sus argumentos no son tan lógicos ni razonables como creen, nos puede abrir puertas, abrir brechas para conectar el evangelio. ¿Cuál fue la brecha que Pablo usó para conectar el evangelio? Para conectar el tema, para evangelizarlos a ellos. Establecer la idea clara de que Dios es real, y si ese Dios es real, no puede ser creado por el hombre. Y es un argumento que va a la lógica de la gente, va al intelecto, va al razonamiento. Entonces, cuando lo llevó ahí, entonces vino y dijo, ese Dios ha declarado algo. Ustedes tienen que saber que ese Dios ha declarado algo. ¿Y qué es lo que ha declarado? Lo mismo por lo cual ustedes me llamaron a mí para venir a hablar aquí. Que es que él estableció por medio de un hombre, que Jesús vino, que resucitó de los muertos, que es el medio para nosotros reconciliarnos con Dios, que es la garantía de que va a haber un juicio, de que el hombre tiene que arrepentirse. Y para mí, perdón, es muy interesante ver este modelo. Así que yo le invito a ustedes a que puedan mirar ese texto de nuevo, sacarle, como decimos aquí en buen dominicano, el juguito, ¿verdad? El jugo, o sea, verlo bien de cerca. Y ya hemos llegado al final de este podcast, Defendiendo mi Fe con Valentía, del día de hoy. Les motivamos a que busque las redes sociales del Ministerio Armonía.
Y para Julián Musa ha sido un grato placer y les motivamos que si lo está viendo por el canal de YouTube, no deje de sus bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.